Ponerle durante la tarde también sean ocupados algunas veces por los protagonistas, porque es tiempo de pensar. Hoy nos toca reflexionar con Martín Lustó. ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Se puede decir bien en campaña? Sí, bueno, es un poco agotadora. Si es agotadora para nosotros, los que estamos trajinando el día a día. Me imagino cómo está la gente, que hay un momento que no nos quiere ver ni en figuritas. Satura, ¿no? Sí, particularmente ahora que está la etapa de publicidades, etcétera. Miles de horas de publicidad. Miles de horas de publicidad. ¿Te duele la gente? ¿Hay una sensación en la campaña, en el contacto mano a mano, que te duele? ¿Te encontrás con una realidad que no esperabas? ¿Qué es lo que vos pensabas que ibas a encontrar y qué está pasando cuando ustedes ya se largan con lo que ustedes piensan que va a ser la campaña? Pero después la realidad por ahí distorsiona. ¿Con qué te encontraste en la calle? Mira, yo estuve afuera y venía cada 2 meses. Afuera te da una perspectiva de cuál es el problema de la Argentina desde una distancia. El día a día te da la vivencia. ¿Qué encuentro? Encuentro gente mucho más angustiada de lo que debería estar para la potencia que tiene el Estado. Tiene mucho más plata que antes, pero otras cosas. Veo mucha angustia en los mayores. Nosotros hacemos reuniones donde llamamos por teléfono, invitamos a gente a un café o a un restaurante o a un club de barrio a hablar. Vienen 300 personas. No hay nada ni guionado, ni damos discursos, sino que directamente abrimos el micrófono para empezar a interactuar. Veo mucha gente mayor muy angustiada, es con la jubilación o con la reparación histórica porque no le alcanza la plata, porque le subieron las expensas. Veo mucho comerciante con mucha incertidumbre del futuro, que están tecleando, que no saben si en la situación actual dicen no puedo aguantar y nadie me cuenta cómo viene el futuro, con lo cual no sé si cerrar o no. Le subió el alquiler, le subió la ABL, le subieron los servicios públicos y venden menos. Y veo gente que tiene la angustia vital de la inseguridad. Preguntamos siempre cuántos de acá sufrieron en los últimos 5 años o 4 años un hecho de violencia o robo. Muchos. ¿Le puedo hablar un minuto al economista? Sí, obvio. Estamos en días donde la preocupación que se le agregó a la angustia común de la gente fue que el dólar sube, y eso en la Argentina parece ser, a pesar de los efectos reales sobre la economía, tiene una subjetividad muy importante en el temor social. Si sube el dólar, todo se va de cara. ¿Cómo se puede explicar la suba del dólar? ¿Cómo se puede solucionar si es un problema? ¿Y qué le puedes decir a la gente que te ve, tiene la pyme, el kiosco, la jubilación, y piensa que sube el dólar y se acabó el mundo? Mira, primero el dólar es un termómetro muy perfecto que usamos los argentinos. Hemos tenido muchas fiebres antes y ya, ojo, decimos, bueno, esto está... Yo en el transcurso de mi vida, desde que empecé a estudiar economía, tuve hiperinflación en el 89, en el 90, tequila en el 95, depresión económica, devaluación, mega default, tequila, la crisis, de todo. Tuve, ya lo atrás lo conté, 10 años de recesiones y crisis en los 28 que llevo desde que empecé a estudiar economía. Entonces los argentinos enseguida buscamos algo para que nos diga rápido cómo están las cosas para poder sobrevivir. El dólar es primero un síntoma de nerviosismo. La gente va y compra dólares porque es lo que le permite, es la pequeña garrocha que le permite saltar el problema de mañana. Me ahorro en algo que no depende de Argentina, es decir, guardo mis ahorros en algo que no depende de lo que hagamos nosotros. Y eso es lo que genera más demanda y genera más incertidumbre, y también es al que está mirando, que ve que sube el dólar, aunque no pueda comprar, le da incertidumbre. Hoy el Banco Central tiene instrumentos como para brindar tranquilidad. Pero en el fondo lo que está diciendo la corrida con el dólar es que la gente está intranquila, no financieramente, está intranquila con el futuro de la Argentina, y yo creo que no estamos discutiendo nada del futuro económico de la Argentina. El gobierno, ¿por qué crees que no quiere hablar de economía? ¿Tiene un ministro de Economía al cual le prohíbe hablar? ¿Tiene un discurso, a mi entender, equivocado? Habla de la bonanza en medio de la crisis. A veces se confunde si es una mala estrategia o casi una cargada. Hablar de ciertos brotes verdes mientras la gente con 4 litros de leche menos por año. ¿Vos por qué crees que el gobierno erra en materia económica? ¿Torpeza, incapacidad, obcecación, un nuevo relato? Creo que el diagnóstico de lo que le pasa a la economía argentina es poco profundo, que estamos discutiendo siempre el síntoma. Si la inflación es de 17 o 22, si el dólar vale también 17 o 18, si el déficit es 4,2 o 4,8, y no vamos a discutir por qué hace primero 6 años Argentina que no crece, 6 años, y lo otro es que desde el 98, si vos mirás cuánto crecimos en el 98, porque en el 98 empezó una depresión económica, que perdimos 10% de la economía hasta el 2002, y después se empezó a recuperar. Pero si vos me dices el crecimiento del 98 es 0,8% por año, nada. Hace 20 años que Argentina crece poquito y nada. Entonces creo que las respuestas fueron a los síntomas, si querés, más acabados, a lo más simbólico de
lo extraño del kirchnerismo, el default, la imposibilidad de remitir dividendos, la inflación contenida, las tarifas, pero no a por qué la economía argentina no crece. ¿Y cuál es el fondo de por qué no crecemos? La Argentina no crece porque no estamos discutiendo un futuro. Entonces el inversor dice, mira, yo cuando voy a invertir en Argentina comparo el futuro de Argentina con el futuro de Colombia, ¿cuánto va a mejorar cada uno? El consumidor le pasa lo mismo, vos si te sobran unos mangos, los gastás en función de si sentís que mañana no los vas a necesitar, ya sea para cambiar las zapatillas a tu hijo que va al colegio, para comprarte un electrodoméstico, para irte de vacaciones unos días, para llevar a la patrona a comer afuera. Eso es lo que pasa. Entonces el consumidor, el inversor de afuera, el comerciante le pasa lo mismo, cierro o no cierro depende del futuro. ¿Y qué es lo que no está discutiendo Argentina en el futuro? Nosotros tenemos el Estado más grande de nuestra historia, tiene 3 veces más plata por cada argentino y no te resuelve nada. Y para la actividad económica le pasa algo parecido. Vos pensás que cuando vos producís en una pyme algo y tenés que competir con una importación, adentro de lo que vos producís, por ejemplo una copa, está metido el Estado con los impuestos y con lo que te da, están compitiendo nuestro Estado con el Estado de Chile, con el Estado de Australia, con el Estado de Corea, con el Estado de China. Si nuestro Estado se está volviendo peor, para mí es cada vez más difícil competir. Y como nuestro Estado se está volviendo peor, le volcamos más nafta y recorre menos kilómetros, a la economía argentina le cuesta traccionar. Esta es la discusión para mí, eso es lo que soluciona. Cuando te preguntás por el déficit tiene que ver con eso, cuando el valor del dólar tiene que ver con eso, cuando te preguntás por la inflación tiene que ver por eso, el endeudamiento tiene que ver con eso, la incapacidad del sector privado de las pymes de crear puestos de trabajo en cantidad y calidad y darte tranquilidad futuro para que vos gastes el mango que pudiste ahorrar, tiene que ver con eso, no se está discutiendo. Ahora, cuanto más endeuda el país, más nos embarga en el futuro, pero hay algunos que dicen que las deudas no se pagan, pero después salieron corriendo a pagarle a los buitres. ¿Cómo funciona este esquema de un modelo económico que tiene como base y premisa, endeudemos no porque las deudas se refinancian, no se pagan? Pero pasamos del embargo de la fragata Libertad con Cristina Kirchner a salir corriendo a pagarle a los buitres diciendo lo que ustedes quieran y a la hora que quieran. No, las deudas se pagan. Ah, ¿se pagan? Las deudas se pagan. ¿Usted se le avisó a Macri eso? Sí. Las deudas se pagan. De hecho, sí. La historia argentina es de no solamente de pagar mucha deuda, hay muchos intereses, porque no es solo la deuda. Si vos te endeudás al 8% por año, te puede parecer bajo, pero pasa lo siguiente. La base a partir de la cual vos repagás una deuda son los impuestos. Los impuestos crecen al ritmo del PBI. El PBI argentino, como dije, hace 20 años que crece al 0,8. Los impuestos pueden crecer a ese ritmo un poco más y la deuda crece al 8. Bueno, a la larga eso es un problema muy significativo. Las deudas se pagan. A veces se pagan contra ella, pagar lo que vence. Hasta que no te quieren financiar más porque te parece que no te va a alcanzar la guita para pagar. Se acabó. Y eso ya lo hemos vivido varias veces en Argentina. El otro problema es para qué usás la deuda. La deuda la tenés que usar para aquellas obras de las cuales nos vamos a beneficiar no solo los de hoy, sino los de mañana. Entonces, yo voy a hacer el entubamiento del Maldonado, va a durar mucho tiempo, una línea de subte, uso deuda porque no la tiene que pagar toda la generación actual, si van a disfrutar varias generaciones, y pasa lo contrario. Si estoy utilizando hoy deuda para en lugar de esta mesa comprar una mesa igual pero de oro, digo, mira, no le beneficia a nadie, ¿para qué te estás endeudando? Entonces yo creo que ahí hay otra vez una discusión de para qué el Estado necesita deuda, particularmente para qué el Estado necesita deuda cuando tiene mucha plata en otros lugares. A ver, ¿dónde? Mirá, lo dijo María Eugenia Vidal hace poco y yo concuerdo con eso, y en la Ciudad de Buenos Aires es un ejemplo perfecto, hay un montón de gasto político. ¿Gasto político? Sí. Te doy ejemplos de estructuras de la Ciudad de Buenos Aires que aumentaron. A ver. El Consejo de la Magistratura se duplicó. La función ejecutiva dentro de la estructura de gobierno aumentó 2 veces y media. La publicidad oficial aumentó 2 veces y media. Siempre hablo de pesos comparables. Sí, sí. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad, si cada uno de los empleados de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad nos llaman a 2 casas por año, a lo largo de todo un año nos llamaron a todos para preguntarnos qué necesitamos. 2 casas por año. Sí. 11.000 millones de pesos vale el aumento del gasto político que tuvo el PRO en la ciudad. 11.000 millones. Sí. Ahora yo digo, ¿endeudarse para bicisendas? Las ciudades tienen que lidiar con la congestión. Vos pensás que en Argentina se venden 800.000 autos por año, cada auto mide 4 metros, 3.200 kilómetros de autos, con que el 15% venga a la ciudad, son 500 kilómetros de autos para golpe. Vos tenés que mirar la congestión como un todo. Lo de los autos más los peatones, la manera de resolverlo es subte. El Metrobús te alivia momentáneamente, pero no es la resolución definitiva. Y las bicisendas, si las haces en lugar de meditadas, en los lugares donde corresponden, con desorden, porque solamente querés decir que hiciste muchas, te generan más problemas de lo que te resuelven. De hecho, es curioso, pero además de eso, uno de los motivos por los cuales hacen muchas bicisendas es porque después pasan a considerarlo espacio verde. Vos sabés que Buenos Aires es una ciudad
que salvo por algunas comunas, claro, tiene mucho menos espacio verde que se recomienda, la mitad del espacio verde que recomienda la Organización Mundial de la Salud, pero ahora las calles peatonales las cuentan como espacio verde, la bicicenda las cuentan como espacio verde, las terrazas, la ampliación de las veredas para poner bares son espacio verde. ¿Eso significa pintar el cemento verde? Ni siquiera lo pintan de verde. No, si no. lo tuviera que pintar, seguro que lo pintan de amarillo. Hay un proyecto que dice que ya está en marcha, y a alguien se le ocurrió, que quieren hacer metrobús y peatonal la calle Corrientes. Que tiene que ver no solo con una cuestión de reestructuración urbana, sino con tocar el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Es un fenómeno cultural, los teatros. O sea, a ver, no tienen problema en meterse con todo. Hay que reconocer que van por el Tiro Federal, por el Zoológico, por la calle Corrientes. A ver, ¿cómo lo ven ustedes? Mira, primero, el Metrobús de la 9 de julio fue una cicatriz adrede que se hizo durante mucho tiempo para inaugurarla durante la elección del 2013. Le funcionó, creo que se enamoraron del método. Entre otras cosas, yo me acuerdo cuando Lelita decía el Metrobús de la 9 de julio está bien, pero ¿por qué está pintado de amarillo? Yo digo, si contratáramos un paisajista, estoy seguro que no habría que pintar todos los Metrobús de amarillo. Después hay otra cosa con que el PRO elige siempre, y esto tiene que ver con el aumento del gasto sin que te rinda, siempre elige soluciones caras para problemas que tienen otro enfoque. Por ejemplo, el Metrobús de Cabildo, uno puede decir, funciona, hace más liviano o más fluido el tránsito cuando estás en el colectivo. Sí. ¿Por qué? Te pones a pensar y lo que pasó es lo siguiente. Antes vos tenías autos estacionados y los contenedores. Y los colectivos que cada 3 cuadras tenían que entrar al tercer carril y volver. Ahora achicaste los carriles al costado, no permitís que más nadie estacione. Mandaste los colectivos para el centro. Pero lo que pasó en definitiva es que dejaste que los autos, impediste que empezaste a cumplir la regla de tránsito. Entonces ganaste un carril más de cada lado y entonces el tránsito fluye mejor. Eso a nosotros, frente a la calidad de lo que se construye, que ya tiene problemas en la losa en algunos metrobuses, nos parece que no es la mejor solución. Lo mismo pasa cuando deciden hacer el centro de exposiciones, Sí, claro. que no es un buen uso de los recursos, menos cuando lo paga toda la ciudad y después la ciudad concesiona mal el Buenos Aires en Costa Salguero, el acarreo de las grúas, etcétera. Creo que la misma mala utilización de recursos es gastarte $1.000 millones para hacer las Olimpiadas de la Juventud. Todos los países, todas las ciudades que organizan grandes eventos deportivos te demuestran que es un mal gasto. Corres contra reloj para hacer obras muy grandes, te las cobran más caras, no son las obras que tu población necesita. Desde la Copa América en Venezuela, el Mundial en Sudáfrica, el Mundial en Brasil, las Olimpiadas en Río. Yo no quiero que hagan en la zona sur un Juegos Olímpicos y entonces hagan una villa olímpica y que hagan departamento de un dormitorio para los atletas que lo van a usar poco tiempo y después los adecuen. Yo quiero que hagan viviendas. Quiero que terminen el Grierson. Entonces es distinta la modalidad, lo mismo que hacer la mega sede primero del banco en Parque Patricia. Mirá, se puede utilizar el dinero para otra cosa, para algo que beneficie definitivamente a una localidad. Siempre que el PRO mira las partes menos cuidadas de la ciudad de Buenos Aires, la mira en función de un interés personal. Pasa lo mismo con las 4 villas que están urbanizando, ¿no? Ahora, las villas que se están urbanizando crecieron a espaldas de la ley, ¿no? O sea, se desarrollaron violando todas las normas de la ciudad. En principio, por ejemplo, el caso de la Villa 31 es una villa que está construida en terreno de aeronave, terrenos federales, pero los camiones para llegar hasta ahí en helicóptero no iban, o sea, transitaban por la ciudad, llegaban. En las narices del gobierno de la ciudad se construyó lo que es la mega infraestructura de Villa 31. Ahora la solución es urbanizarlo. Pregunto, nunca va a haber previsión porque esas construcciones no pagaron derechos de plano como paga cualquier vecino de Buenos Aires, no tuvieron un arquitecto, un ingeniero que se haga responsable de la construcción. Entonces es injusto para el que paga impuestos ver cómo se construye ilegalmente en el propio territorio, después se urbaniza, se integra, pero no es pareja la norma, ¿no? O sea, el que paga impuestos tiene un tratamiento y hay otros que tienen otro tratamiento y vamos y le urbanizamos en tiempo necesitamos contrarreloj incorporar masa votante. Digo, alguna vez se va a tratar al que construye de manera ilegal como algo ilegal, más allá de la cuestión social que hay que atenderla, hay que darle solución, pero debería ser un plan de vivienda. Digo. Mira, ahí tocas varios temas que son muy interesantes. Mira, primero, yo creo que nuestro Estado es un poco como la Villa 31, que cuando las situaciones de crisis es un desastre y cuando tiene plata se construye sobre malos cimientos mal. El Estado. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad que lo que hace mucha gente es tratar de protegerse de las crisis que genera nuestro Estado, de las calamidades por afuera de la ley. El tipo que ahora blanqueó guita,
¿qué estuvo haciendo? Estuvo no pagando impuestos y mandando sus ahorros al exterior porque pensaba que el Estado se los podía manotear, que le cobran mucho para lo poco que le da. Los de arriba. Y los de abajo, cuando no te garantizan trabajo o vivienda, vas y tomás un terreno y trabajás donde podés o cortás una calle para poder trabajar. Son reacciones de que el Estado no me provee y me voy por afuera de la ley. La que siempre está jodida en este caso es la clase media. Pero el bobo es el del medio. Porque ese no va por afuera de la ley, no tiene los recursos para evadir ni para mandar la plata afuera. Entonces es una sociedad y un Estado que cada vez se le hace más difícil a la clase media, le cobra más impuestos, la obliga a buscarse salud por afuera del sistema público, educación por afuera del sistema público, seguridad por afuera del sistema público, tratando de alquilar en un lugar donde sea un poquito más seguro y pagando más el alquiler. Entonces esto hace rato que lo venimos destejiendo, historia de una Argentina que construyó una clase media pujante, una sociedad igualitaria, etcétera. Después vos dijiste otra cosa que también es muy cierta, que es cuando vos tenés las villas, lo que tenés es el Estado que no está ni para asegurar a esos ciudadanos ciertos derechos básicos, ni para obligarlos a ciertas responsabilidades básicas. Y adicionalmente, cuando intervenimos así, intervenimos de manera desigual, intervenimos de una manera que no resuelve el problema. ¿Por qué digo esto? Ahora se van a organizar 4 villas que están asociadas a intereses del gobierno de la ciudad. La 20 con los Juegos Olímpicos, la Rodrigo Bueno con el negocio de IRSA y Solares de Santa María, la 31 como negocio inmobiliario y el Playón de Chacarita también, la Villa Fraga. Ahora, ahí vas a volcar, por ejemplo, en promedio por cada hogar de la Villa Fraga, 1 millón de pesos este año. En la 1114, 7.000 pesos. Entonces, hay una obvia desigualdad. Pero además de eso, es que vos en las 4 que vas a urbanizar le vas a resolver el problema en 5 años a 85.000 habitantes de villas. Si vos mirás el crecimiento que tuvieron las villas de Buenos Aires, en 5 años tenés 85.000 nuevos habitantes en el resto de las villas. Por supuesto. Ahora, esta simetría yo te marco es porque tal vez nos está mirando un vecino que para ampliar un balcón en la ciudad de Buenos Aires se olvidó de llevar el plano, no lo hizo a tiempo, no hizo la presentación y le cobraron una multa porque no se adecuó a la norma del gobierno de la ciudad. O tenés un comerciante que puso un toldo y vinieron y se lo arrancaron porque no cumplía con las normas de publicidad. Entonces, es como que tenés varias ciudades en paralelo que te reclaman cosas distintas, están los más necesitados que te reclaman asistencia social, pero está también el ser urbano que te reclama sus derechos urbanos, ¿no? Están los derechos humanos y los derechos urbanos. Lo de los derechos urbanos dicen, ¿por qué yo pago? ¿Por qué yo tengo que estar en regla? ¿Cuál es mi premio por ser un ciudadano honesto? Regla, ¿no? Un porteño de ley, si después todo lo que está fuera de la ley es premiado, con, insisto, una urbanización que no es un plan de viviendas, porque no es que le dijeron, miren, los vamos a trasladar, le armamos un plan de viviendas, no, dejan las casas mal construidas, sin planos. Bueno, y además teniendo una Universidad de Buenos Aires que tiene ingenieros, arquitectos, médicos, odontólogos, si querés intervenir, tenés ahí un aliado importante. De hecho, la Constitución de la ciudad dice que la Universidad de Buenos Aires es consultora preferencial para todas estas cuestiones. Para mí el punto que vos hacés, vuelvo a lo de la clase media, que es la que está más complicada y la que más desatendemos porque la cargamos con más cosas y le damos cada vez menos. Vos pensás que, una vez me acuerdo, Mora y Araujo, politólogo que falleció hace poco, Manolo, un día me dividió la Argentina de la siguiente manera: hay ciudadanos del mundo, son tipos privilegiados que podrían vivir en cualquier ciudad del mundo porque han tenido una educación de privilegio, pertenecen a la clase alta, tienen contactos, etcétera. Después están los que están bien dentro de la Argentina, que otra vez tienen privilegio porque han podido estudiar, acceder a la universidad, vienen de una clase media donde por ahí sus padres estuvieron educados. Pero hay una clase media y media baja, y después viene aquel que es un desclasado. Y el problema es que estamos todo el tiempo tratando de ayudar al de abajo, y eso está muy bien, pero al que está al borde se le abrieron las compuertas y está clavando las uñas contra la pared para no caerse a la pobreza y no siente que nadie lo ayuda. En 2001 había un pasacalle, Martín, que decía en la puerta de la cava, bienvenida a clase media, ¿no? Que es un poco lo que vos graficás. Digo, en tu análisis de la política, el que te está mirando y tiene que decir por qué te va a votar, ¿dónde está la clase media en ese proyecto? ¿Cómo planteás vos soluciones para aliviar el bolsillo de esa clase media pujante que cada vez recibe menos, como vos decís, cada vez se la oprime más? Y este gobierno parece tener una decisión de que los recursos para el ajuste se sacan de ahí. Parece que hay una decisión de que hay que poner más presión impositiva, se cayó a pedazo el mercado interno, las reglas están claras, no se las tenemos que contar a nadie porque lo vive todo el mundo todos los días. ¿Qué proponés vos desde la ciudad? ¿Qué se te ocurre que podés hacer desde
la legislatura en este caso, para aliviar esa presión a la gente de la clase media que te está mirando y dicen, no doy más? Mira, nosotros estamos todo el tiempo marcando cuál es el problema de prioridad de la ciudad y dónde malgasta recursos una y otra vez. Aumenta sus estructuras administrativas. Contrata consultorías por ejemplo, la basura de la ciudad gasta 12.000 millones de pesos, 10.000 millones de pesos por año, pero además gasta 600 palos en consultoría para ver si lo hacen bien. 600 millones. Sí. Después tenés no pueden usar las universidades como consultoría. Bueno, la publicidad oficial, 1.500 millones de pesos por año, 4 millones de pesos por día. Ahora, hace poco fui a un bar, después de una recorrida por Caballito, y hay unos platitos que dicen gobierno, unos platitos para perros, para que tomen agua, que lo paga el gobierno de la ciudad. Parece anecdótico, pero son 2 millones de pesos. Con 2 millones de pesos, con dos de esas iniciativas, le barnizás con flúor la boca a los chicos de primer grado para que no tengan caries. A todos los 20.000 chicos de primer grado de la escuela pública. Entonces, hay un mal uso de los recursos fenomenal, y esto está multiplicado. Los 11.000 millones de pesos que decía de ampliación de la estructura administrativa innecesaria. Después, por ejemplo, obras que a veces las paga la nación, a veces la ciudad, a veces con endeudamiento, mezclas, pero ocurren en la ciudad de Buenos Aires que para nosotros no son prioritarias. No es prioritario soterrar el Sarmiento, es prioritario terminar de hacer muy bien las trincheras, como tiene desde 11 a Caballito. Sí, claro. Digo, sí. Eso cuesta, te ahorras 2.500 millones de pesos. La mega estación central, RER, Subtren, Metrocleta, la verdad que eso más el Paseo del Bajo es una fortuna de dinero, que nosotros proponemos otra solución que hace mucho está discutiéndose, pero ellos no quieren discutirla de manera rigurosa. Cuando ves el centro de exposición es otro malgasto de plata. Cuando ves mover la traza de la Ilia para urbanizar la 31... ¿Me explica eso? No es inexplicable. No encontré ni un ingeniero ni un arquitecto que me diga que eso hace falta. Ni uno. Vos sumás el soterramiento y estas cosas son 100.000 millones de pesos de más que se están gastando. 100.000. Sí, estas cosas que te sumé son 100.000 millones de pesos que podrían estar en otro lugar. Es un número gigantesco. Bueno, pensá que es más que la mitad del presupuesto de la ciudad. Es el 60% del presupuesto de la ciudad. ¿Le explica a la gente desprevenida qué va a pasar con la Ilia? Bueno, para urbanizar la villa, por un tema de donde hay algunos asentamientos, en lugar de correr esos asentamientos, porque necesitan una amplitud, prefieren mudar la traza de la Ilia, es decir, construir otra autopista y hacer algo parecido a lo que hizo Nueva York con las viejas vías del tren que atraviesan Manhattan de norte a sur. Sí, sí. Que es un paseo verde, otra vez, no está a la altura de las prioridades de los problemas que padecen los porteños, que tienen 1 de cada 10 habitantes viviendo en una villa, un problema rampante de inseguridad, una desigualdad creciente. En el sur, los chicos que tienen el 60% de la escolarización que tienen los de la zona norte, que tienen 10 veces más embarazos adolescentes no queridos, que para caminar a una escuela 3 veces más cuadras en el sur que en el norte, con lo cual tienen más probabilidad de que lo roben, donde hay comunas que le faltan hospitales, bueno. Y vamos a hacer de la Ilia un macetero. Así es, un gran macetero. Un macetero. Es la autopista más cara del mundo por metro cuadrado. Sí. Y el macetero más caro. Va a ser el macetero más caro del mundo. Vuelvo un poco a la economía macro. Dicen algunos, los que saben, que si no hubiera sido por las LEVAX, hubiéramos caído en un proceso de hiperinflación galopante a la salida del cepo. Y dicen algunos que se empezaron a escapar las LEVAX porque hay gente que prefiere liquidarla para irse al dólar rápidamente y que ya no confía tanto en ese instrumento y que esto le está generando una movida al dólar. Y otros dicen que no, que lo que quieren es generar que la gente empiece a invertir en pesos en la Argentina. ¿Cuál es la realidad de las LEVAC para aquel que no entiende? ¿Qué es? Un instrumento que contuvo la inflación porque absorbió los pesos que estaban dando vueltas. Es un asiento contable, son títulos para poner un asiento contable, tengo tantos pesos en caja. Pero cuando esos pesos dejan de ser un asiento contable y vuelven a ser físicos, ¿qué pasa? Bueno, a ver, lo que pasa es lo siguiente, vos emitiste pesos porque financiaste tu desarrollo, la falta de sobriedad del Estado emitiendo, igual que ahora haces con un bono a 100 años que no tiene sentido, lo hiciste emitiendo. Empiezan a sobrar pesos, generás inflación porque la gente se desprende de los pesos, compra. Bueno, para poder resolver eso, ese exceso de peso, vos decís, bueno, los tengo que retirar del mercado. ¿Cómo los retirás del mercado? Le decís a los bancos y a la gente, vení, con esos pesos, comprame este bono. Ese bono le genera al Banco Central
intereses que tiene que pagar, con lo cual eso es una bola de nieve que va creciendo. Entonces, ¿qué hacen esos pesos? ¿Qué hacen esas LEBAC? Es cierto que regulan la cantidad de dinero que circula en la economía y pueden contener un poco la inflación, la contienen con un costo importante a futuro, la contienen dependiendo de los bancos, de que los bancos te la quieran renovar o no. A ver, un minuto ahí. Sí. Estamos en manos de los bancos. Sí, también es cierto que el central podría haber subido lo que se llama encajes, podría haberlo hecho mucho más barato. Prefirieron subir la tasa. Prefirieron subir la tasa. Pero además, lo otro que ocurre es cuando eso se lo mira y se lo compara con el dólar, pasa lo siguiente. Suponete, para redondear, que el dólar vale 18 y que la LEBAC te paga 25. Vamos, 25% también. Entonces decís, bueno, a ver, si la LEBAC me paga 25, yo miro el dólar, ¿sí? Y el 25% de 18 son 4,50. Entonces, si yo digo el dólar vale 18, si en un año yo pienso que el dólar va a estar más bajo de 22,50, me conviene ponerla en LEBAC. Entonces, también se usa para regular el valor del dólar. Si lo que le empieza a pasar a la gente es que dice, che, para, le perdí confianza en la economía, vos me decís que la LEBAC me pagás 25, pero creo que el dólar dentro de un año va a estar no 22,50, sino 25, me empiezo a mudar al dólar, que es lo que estuvo pasando. Entonces, la comparación entre la tasa de interés y la expectativa con el dólar futuro determina si la gente se queda en pesos, si lo manda una LEBAC, si empieza a comprar dólares, y cuando le tienen miedo a nuestros propios instrumentos, cuando le tienen miedo a lo que hace el Estado, busca un refugio que no dependa del Estado. El refugio que no dependa del Estado es la moneda que emite otro país, en este caso Estados Unidos. Ahora, si los bancos quieren salir de las LEBACs, tienen derecho, llega el vencimiento y dicen, dame los pesos. ¿Qué pasa si a lo largo del corto plazo que queda acá a fin de año, con un resultado electoral que parecería va a ser adverso al gobierno, por lo menos hay algo que está absolutamente claro: tienen ninguna posibilidad de ser mayoría, pueden ser primer minoría, hoy los números no acompañan, en ningún sueño da una mayoría, más del 50. O sea que van a tener el Congreso mucho más fracturado de lo que lo tenían hasta octubre, con muchos sectores de la oposición integrando la legislatura, y seguramente algunas cosas como el presupuesto no van a ser tan fáciles de sacar como han sido hasta hoy. ¿Qué pasa si con todos estos elementos los que tienen las LEBAC dicen, prefiero el dólar, dame los pesos? Bueno, Argentina ya ha vivido esa incertidumbre. Lo que tenés en esos casos, esa intranquilidad genera aumento del dólar, genera más inflación, a veces inclusive gente que tiene depósitos a la compradora. Yo creo que nada de eso depende en rigor de la elección. ¿Por qué digo esto? Porque la tranquilidad futuro se la vamos a dar a los argentinos si estamos discutiendo el futuro. Mañana, después de la elección, el presidente va a seguir siendo Mauricio Macri, el jefe de gobierno va a seguir siendo Rodríguez Larreta, a lo sumo la expresidenta será senadora. La pregunta es si somos capaces, como clase política y clase dirigencial, de discutir el futuro. Ahí la gente se va a quedar más tranquila. El comerciante, si ya encontraron la vuelta al futuro, nosotros prestamos varias iniciativas para ordenar ese futuro, se va a quedar tranquilo el comerciante, el consumidor de que va a haber más trabajo, el ahorrista, etcétera. Porque el problema más fundamental de la Argentina para mí es este. Vos mirás la degradación del Estado. Yo digo, el Estado de mi abuela o el de mi vieja, comparado con el de Brasil o el de Chile o el de México, era mucho mejor que el Estado que vos y yo tenemos hoy, comparado con el de esos países. Era mejor en seguridad, era mejor en salud, era mejor en educación, era mejor en infraestructura. Entonces lo que le viene pasando a la Argentina es que el Estado es cada vez más grande, en la comparación con otros países cada vez peor. Eso hace que sea un peso para las pymes, con lo cual cuesta generar puestos de trabajo, con lo cual lo que tenemos que hacer es ordenar el Estado. Ordenar el Estado es, primero, ordenar el futuro. Nosotros hicimos propuesta en PAMI, en Seguridad Social y tarifas. Queremos volver a discutir las tarifas porque eso se reordena el futuro y el presente de otra manera, que podría liberar capacidad de compra, tranquilidad, ordenamiento del déficit fiscal, etcétera, si lo enfocáramos como nosotros proponemos. Y después hay un montón de otras cosas de corto plazo en donde realmente se malgasta. A ver. Estoy diciendo, gasto político, publicidad, direcciones de movilidad sustentable, cosa que no... ¿Usted podría gobernar la ciudad con menos plata de la que recauda el Estado hoy? O sea, ¿usted podría comprometerse a bajar los impuestos de la ciudad? Hay que reorientar mucho del gasto para poder bajar los impuestos. Sí se puede. Hicimos una propuesta de retirando estos 11.000 millones de pesos que se excedió el gasto en un montón de rubros, se puede bajar 10% ingreso bruto y 1/3 sello, si quisiéramos. 1/3. Sí. Es mucho. Sí, claro que es mucho, claro que es mucho. Los porteños estamos pagando 52.000 pesos más por año, por familia tipo, padre, madre y 2 pibes,
en impuestos. Se va en el ABL, se te van las patentes, se te van los sellos cada vez que compras o vendés un auto y se te van los ingresos brutos, que no los pagamos directamente, pero están los precios. Claro. Y ahí creo que hay un montón de... Esas son las cosas que hay que discutir. Tarifa, ¿qué decimos nosotros con las tarifas? Para resolver el problema fiscal se le pegó un saque fenomenal a las tarifas. Era mejor pensar, por ejemplo, que en gas vos vas a subir cada trimestre 6 puntos porcentuales más de lo que subió la inflación. No 400%. La inflación sube en un trimestre 4% de la inflación, te subo 10 las tarifas. Y en electricidad podrías haber hecho eso 8% cada trimestre. Si vos hubieras hecho eso, principal es que el déficit, ya sabés que en 8 años se termina, porque todo el déficit está asociado a estas tarifas. Está acumulando la venta. Las empresas, en lugar de subir su cotización, saben que dependen un tiempo más de los subsidios, pero el problema está resuelto definitivamente porque tienen un sendero de precio para invertir, no que un año te lo suben, otro no sé, por las condiciones políticas, por el Congreso o por la justicia. Los consumidores sabrían que van a tener que ir pagando más, pero no de golpe. De hecho, empezarían a pagar más cuando la economía se esté reactivando. Y el gobierno y la oposición sabe que acompañando eso tiene el problema resuelto para el próximo. Eso como si fuera un mini acuerdo entre todos. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho eso? La tarifa del gas serían 33% más barata, la de electricidad serían 65% más barata. ¿65? Sí. Y tendríamos la tranquilidad de que el problema está corregido a futuro. Preguntale a un comerciante de Chilaver, de Cuenca, de Varela, de Falcón, de la avenida Santa Fe, de Florida, ¿qué pasaría si tuviera una electricidad 65% más barata? Sí, claro. Ahora, ¿se animaría usted a tocar intereses concentrados? Porque cuando uno habla de tarifas, habla de sectores muy concentrados de la economía, ganan muy pocos, los dueños de ese negocio se cuentan con los dedos y son por lo general parientes o amigos del poder. ¿Usted se animaría a meterse con eso? Mirá, yo presenté una defensa a la competencia modelo, que es lo que usan todos los países para lidiar con los monopolios. Todavía la están discutiendo en el Congreso. Cuando me fui a Estados Unidos, Negri, que es el presidente del bloque Cambiemos, me dijo, ¿la puedo volver a presentar yo? La misma que presentaste vos, sí, la representó Don Carrió. Es para eso. La persona que trabaja conmigo en estos temas, que es Diego Petrecola, que es la que más sabe, es la que le puso, encontró el cartel del cemento, el hotel en donde se reunían a poner el precio para la obra pública, le puso en su momento una multa de $100 millones a YPF por negocio de gas licuado, de GLP. Entonces la verdad que te tenés que animar, es lo que otra vez, es lo que hacen todos los países. Y después hay otra cosa, que es ¿por qué hay cada vez más concentración en la Argentina? Hay más concentración en la Argentina porque el Estado no funciona. Como el Estado no funciona, no solo no controla la concentración, sino que te genera condiciones de la economía tan difíciles que la única manera de protegerse es con más poder. Entonces, bueno, el mercado de la esquina no puede, pero una mega cadena tiene recursos financieros, un departamento de recursos humanos, le puede prestar plata a la casa matriz, va a un banco y le presta al banco. Entonces, en la medida que la economía es desquiciada como la que describí, que me tocó a mí como economista profesional, eso hace que la economía se concentre más. Entonces nosotros tenemos que resolverle, tenemos que volver a tener un Estado que te dé tranquilidad. Nuestro Estado te da intranquilidad, desde la situación económica hasta la inseguridad, hasta cuando te toca, tenés un problema de salud, tenés que ir a un hospital público, o a la hora de pensar si tu hijo va a tener una mejor educación de la que tuviste vos. Yo tuve la suerte de tener relación familiar con Arturo Frondizi y me decía, gobernar es ejecutar un presupuesto y crecer no es lo mismo que desarrollarse. Sin ninguna duda. Entonces, digo, ¿cuáles serían las bases del desarrollo sustentable que usted piensa, más allá del crecimiento, como veníamos hablando, del desarrollo sustentable? ¿Cuáles serían los pilares? Mira, a mí me enseñaron que en el secundario que en física la fuerza de algo es la masa por qué tan rápido va, por la aceleración. Entonces yo te puedo pegar con este sillón que es más pesado y tardar 5 días llegar a donde estás vos y no lo vas a sentir. Agarro este teléfono, te lo tiro por la cabeza y te va a doler. Nosotros tenemos que ser capaces de construir un Estado que actúe rápido, que con los recursos que tiene, llegue a donde tiene que llegar. Y para eso tenés que repriorizar. Se está gastando mucha plata en muchas cosas que no son prioritarias. Esto pasa en todos lados y hacia ahí tiene que estar reorientado el Estado. El Estado tiene que estar reorientado a poder recuperar lo público en la Argentina. Lo público es el espacio público, las reglas adentro del espacio público, la seguridad, que es donde todos salimos a transitar en la vida pública, la educación pública, la salud pública. Todo eso es el ámbito de lo público. Una vez que se sale al espacio, los patrones culturales con los que interactuamos también son lo público. La tranquilidad de que la economía va en un sendero previsible también es lo público. Vos recién nombrabas a Frondizi. Yo tengo una definición de desarrollo que es muy sencilla, que en los países desarrollados que yo conozco la gente tiene cara de tranquilidad.
En los países que se convulsionan, la gente tiene cara de preocupación, porque tu supervivencia cotidiana está en juego. En un país desarrollado vos tenés la certeza de que tu hijo va a estar mejor que vos, salvo por la vicisitudes propia de la vida, no por lo que le pasa a cualquiera, solo por el hecho de estar vivo, pero no porque tu sociedad te genera cada vez más problemas. ¿Usted estaría dispuesto a perder centralismo y ser más federal desde la ciudad de Buenos Aires? Porque el porteño tiene ciertos privilegios que opacan la idea del federalismo, ¿no? Y que alguna reforma como la del 95 benefició la concentración electoral también. O sea, vivimos en un país poco equitativo a la hora de la distribución de la coparticipación. Pierden siempre las provincias productoras, ganan las consumidoras, ¿no? O sea, la concentración de personas ser el gran potencial argentino para recibir dinero y no lo que generan, ¿eh? Chubut nos genera la energía con Pichi Picón Liufú, pero nosotros recibimos más coparticipación porcentual en comparación que la que reciben las provincias generadoras. ¿Usted estaría dispuesto a que la ciudad de Buenos Aires sea más generosa y federal? ¿O seguimos concentrando el poder unitario y todo lo hacemos desde acá? Mira, la ciudad de Buenos Aires no tiene mucha coparticipación. No tiene mucha coparticipación, de hecho... ¿Se acuerda que se la aumentaron y la tuvieron que...? Sí, pero recibe poco, tiene bastante recurso propio. Lo que a veces nos olvidamos, los porteños, es algo que para mí es una... Casi voy a decir, es una indignación que me provoca, pero me provoca realmente mucho enojo cuando escucho, por ejemplo, que el PRO dice que los hospitales públicos están mal porque los usan los de provincia. ¿Por qué te digo esto? Porque los porteños tenemos que saber que hasta que nos transformamos en una ciudad autónoma, éramos la capital federal, con lo cual los subtes no los hicimos nosotros ni lo pagamos nosotros. Los hospitales, que no se hizo nunca de hace varias décadas, ninguno, digo, de hace varias décadas, tampoco lo pagamos nosotros. Los establecimientos educativos tampoco lo pagamos nosotros en su enorme mayoría. Entonces, que alguien me diga, primero no conozco ninguna ciudad del mundo que diga no atiendo a alguien que viene de afuera de la ciudad. No conozco ninguna, y conozco muchos países. Y lo segundo es, bueno, los hospitales, lo que hizo Carrillo, no los hizo la ciudad de Buenos Aires, los hizo el Estado Federal. El subte también lo hizo el Estado Federal. Entonces esto es bastante particular, esta visión de que... artística de la vida. Sí, de que no nos ocupamos de otros, tenemos el deber, los porteños tenemos el deber de ocuparnos otra vez, porque recibimos mucho en el pasado, porque esta es la ciudad más próspera de la Argentina y porque existe acá suficiente riqueza y capital humano para hacer eso, y un Estado que si se ordena puede realmente brindar bienes y servicios de otra manera. La Reta tiene, esto no es menor, en su presupuesto 8,2 millones de pesos más por cada manzana de la ciudad de Buenos Aires que en las gestiones anteriores al PRO. Otra vez, ajustado por inflación. Más plata que Macri. Sí, y más plata que lo que tuvo Macri, pero yo no salgo a la manzana de abajo de mi casa de 8 millones de pesos en limpieza, iluminación, seguridad, la escuela pública. No veo eso. ¿Usted ve gente durmiendo en la calle? Ellos dicen que no. ¿Quién no ve gente durmiendo en la calle? El gobierno. Sí, ven 1000 solamente. Las ONG que han hecho un trabajo ven algunas 4 o 5.000 y otras ven en vulnerabilidad, cayendo en la calle o en situación de calle o muy cerca de 15.000. Está lleno, está lleno. Una pregunta que lo va a descolocar, pero ¿viajó alguna vez en colectivo? Sí, pero soy más usuario ahora de subte. ¿Por dónde vivo? Yo vivo en Plaza Italia, soy más usuario de subte, así que... En general, cuando usted ve la gente viajar, porque hay un discurso que decía el Metrobús y este sistema le mejora la vida a la gente porque llega más temprano, pero llegan con menos plata. ¿Usted cree que la elección va a ser de la puerta para afuera o de la puerta para adentro? ¿Qué decide? ¿Va a decidir el televisor o la heladera? No, yo creo que la gente es... Primero, creo que hay mucha subestimación. Para mí la gente por definición vota bien. Y no es fácil manipularla. Sí hay marketing, hay publicidad, hay 4 millones de pesos puestos por día en contarte que la ciudad está bien, pero la gente sabe cómo está. La gente sabe que le cuesta llegar a fin de mes, la gente sabe que no está tranquila. Y para mí eso va a ser un factor muy importante, no por el hoy, sino porque creo que hay un montón de ámbitos donde no estamos discutiendo el mañana. Para mí, que alguien me diga yo soy el futuro y ella es el pasado, es una discusión sobre el pasado. Cuando vos decís yo soy el futuro y no me decís a dónde me estás llevando, estás discutiendo el pasado. Entonces, me parece que la intranquilidad que ve la gente o que tiene la gente con esta elección es que no ve ni por qué el resultado la va a llevar en uno u otro sendero, por qué la manera en que la clase política aborda las discusiones que hay que abordar en la Argentina va a ser mejor. De hecho, creo todo lo contrario, que si seguimos jugando y jodiendo con la grieta, va a ser mucho más difícil redefinir que lo que el Estado tiene que hacer, porque esas cosas no se hacen contra otro. ¿Me cuenta qué opinión tiene Cristina Kirchner hoy? ¿Cuál fue su última charla con Cristina Kirchner alguna vez? El día que renuncié. El día que renunció. ¿Y qué foto le quedó ese día? El día que se fue, hoy Cristina es una Cristina
procesada, es una Cristina cuestionada, pero es una Cristina que está ganando la provincia de Buenos Aires. Para mí Cristina es el pasado. Es el pasado por su política, es el pasado, pero además porque Argentina, después de tener 12 años la misma administración, me cuesta mucho pensar que la manera de resolver los problemas que en parte esa administración generó sea volviendo a esa misma administración. Ahora, el hecho de que ella tenga potencia electoral quiere decir mucho sobre la manera en que estamos planteando el futuro, porque si hay un porcentaje importante de la gente que dice, bueno, mirá, quiero volver para atrás, quiere decir que no le estamos proyectando nada concreto, nada contundente sobre un futuro mejor. Y ahí hay falencia de toda la clase política, tiene que haber una falencia importante también del gobierno, o en la comunicación de la dificultad de la herencia, de cómo se resuelve, o en la implementación, o en ambas cosas. Yo tengo la sospecha de que es en ambas cosas. ¿Cuál fue la última charla que tuvo usted con Lilita Carrió? La última charla con Lilita Carrió viví antes de renunciar a la embajada, probablemente en algún viaje de los que he tenido para acá. ¿Y qué charlaron? ¿Podemos saber? Sobre la situación general de el comportamiento del gobierno, si las prácticas eran o no acordes con lo comprometido con la ciudadanía, con respecto a la transparencia, ese tipo de cosas. ¿Ella lo invitaba a ir al PRO? A mí todo el mundo sabe que yo no soy del PRO. A mí me ofrecieron ser candidato del PRO, senador, diputado, siempre dije que no. Siempre dije que no. Ella sabe que yo discrepo con el PRO. ¿Por qué cree que no quiere debatir con usted? Por comodidad, porque al PRO en la ciudad le ha costado más debatir, por seguir estos libretos más durambarabísticos de que la campaña se hace por Facebook o en determinados canales. Yo circulo por todos los canales, por todos los medios de comunicación. Cuando salimos a hablar con vecinos, no hacemos vamos y hablamos con 200, 300, 2 o 3 horas, pero creo que debatir es una obligación que tenemos. Estamos pidiendo prestado el voto. A mí cuando me dicen tu voto, el voto del otro, ningún voto es mío, a mí me lo prestan en la función de generar confianza para las cosas que hay que discutir de cara al futuro. Estamos pidiendo un voto prestado en una elección de medio término, lo deberíamos pedir prestado en función de propuestas, contrastes de diagnósticos, etc. Eso es lo que para mí debería ocurrir. Carrió dice que va a ocurrir después de las PASO. Yo vengo de vivir en un país en donde se hace mucho debate, muchos. En los debates surgen cosas muy interesantes, ¿no? En el de Serra con Dilma Rousseff salió el lavallato. Digo, todavía Brasil está en jaque por esto. No se hubiera conocido, sino. Muy probable que no se hubiera conocido. Por otro lugar, vi debates que son los contendientes cara a cara con un moderador, debates con personas del público preguntando, debates con preguntas y repreguntas de especialistas y periodistas especializados sobre temas muy específicos para ver la profundidad de la respuesta en lugar del eslogan. A mí me parece que nos debemos ese tipo de debates en Argentina porque lo que le pasa a Argentina es más grave de lo que creemos. Nosotros hablamos del Estado más grande de nuestra historia, con una presión tributaria récord, déficit, y aún así tenemos el doble de pobres que hace 25 años. Y no solo eso, sino que entre los jóvenes la pobreza es 45%. O sea que solamente por el transcurso del tiempo, si no hacemos nada extraordinariamente bien ni nada extraordinariamente mal, Argentina va a tener más pobres. Y hay otros ámbitos en donde todavía vivimos de lo que acumulamos antes. Los recursos naturales, el stock educativo, el de la generación de mis padres era muy bueno, el de mi hijo la mitad no va a haber terminado secundario. Y sobre todo los modos de interrelación entre la gente. Cuando uno ve violencia interpersonal o todavía el ingreso de la droga, eso está contenido por la generación anterior o la anterior a la anterior, que tenía trabajo, por supuesto, que vivía en una clase media, familia, que salía a la puerta de la calle, familia. Entonces, esos son colchones que hacen que los desatinos, los problemas acumulados de política económica de mucho tiempo se sientan menos de lo que se van a sentir cuando esos colchones hayan desaparecido. Volviendo al punto del debate, usted sabe, va a ser redundante, pues ya se lo pregunté, pero lo quiero confirmar con usted acá. Le ofrecimos el debate a Filmus y aceptó, se lo ofrecimos a Tombolini y lo aceptó, se lo ofrecimos a usted y había aceptado. ¿Ratifica que va a debatir en Crónica con el resto de los candidatos de la ciudad? Sí, quiero que venga Lilita a debatir, sí. Bueno, sí. Estamos invitando oficialmente a Lilita. Porque además yo insisto, tiene que haber muchos debates, no uno, no es porque la gente, por cómo se venden los debates en la Argentina, pareciera que alguien va a ganar o va a perder o van a cambiar los votos. No cambian tanto los votos, creo que lo que surgen son los temas. La agenda. Bueno, en la primaria, por ejemplo, en la primaria del 2015, lo empezamos a decir nosotros, lo siguió diciendo después Michetti, y se instaló el tema del juego en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, claro.
Y hoy, bueno, le han puesto un parche, se han visto algunas cosas, pero salió el tema y la gente dijo, pero ¿cómo? ¿Creció tanto el juego en la ciudad de Buenos Aires? Sí, ¿se permite doblar en Libertadores de izquierda para ingresar en el hipódromo? Sí, todas estas cosas, no hay regulación, hay adentro, los vidrios no se ven para que siga jugando horas, en los baños se encuentran pañales para adultos, hay cajeros automáticos, hay empresas, sí, todo eso pasa. Y esa es la manera, así como en la Patagonia Rebelde te sacaban la despensa de la estancia que te contrataba, te sacaba el jornal. Bueno, ahora cuando vas al interior es igual, y en la ciudad de Buenos Aires también, que es, cuesta mucho ganar el mango, y para evadirte de eso hay un montón de gente que termina en una maquinita. Que no son bingos, son casinos electrónicos. Son casinos electrónicos en donde no hay, mira, yo miré la regulación de todo lado del mundo. Hay países que no tienen juego, Brasil. Hay países que tienen juegos solamente en lugares balnearios y turísticos, ¿sí? Francia. Hay países que tienen solamente los casinos que permitieron en el pasado, Italia. Hay países donde los impuestos a los casinos son altísimos, como Alemania. Hay estados de Estados Unidos que son un desierto, como Nevada, que te cobran poco, pero otros, como por ejemplo un estado muy chiquitito, pero próspero, Rhode Island, que te sacan el 87% de la ganancia, le sacan al casino, para que no haya juego. Hay todo tipo de regulaciones. En México no podés tener un casino cerca de una parroquia, a menos de 2 cuadras que son de una escuela o una parroquia. En Argentina no hay ningún tipo de regulación ni ningún tipo de control. Le podés jugar hasta la patente de los autos. Vamos con las últimas redondeando. ¿Hace cuánto que no habla con Mauricio Macri? Hace un mes aproximadamente. ¿Cuál fue esa charla? Sobre la situación económica y el diagnóstico que tengo yo y el diagnóstico que tiene el gobierno. ¿Duró poco? No, son charlas ricas, pero tengo un diagnóstico distinto de lo que le pasa a la Argentina, sí. ¿Duró mucho? Sí, duró un rato largo. ¿Y cuando se fue le dijo, te voy a ganar la capital? Me parece que el presidente no está en la cuestión de la capital. Me parece que en la capital el que está obsesionado es Larreta, y Larreta tendría que estar obsesionado con gestionar bien, en lugar de con la elección dentro de 2 años. ¿Por qué no le quisieron dar la paso? Por ese tipo de cosas. Porque Larreta le gusta cambiar mucho las reglas para poder mantenerse en el poder, desde el cambio de la forma de votación. Por ejemplo, ¿por qué ahora no votamos con boleta electrónica? No es por lo nacional, porque por ejemplo Santa Fe vota lo local con una boleta y lo nacional con otra, Córdoba igual. La ciudad de Buenos Aires, porque si vos votás con un sistema lo nacional y con otro lo local, hay corte de boleta. Le hago las 2 últimas. ¿Usted ganó la capital? Esa es una pregunta que nunca me habían hecho y me la hicieron hoy a la mañana. Lo que es una pregunta que hasta ahora, a esta altura ya es teórica, pero sí es cierto que la noche de la elección tuvimos un montón de llamados alertando sobre irregularidades con el sistema que nosotros mismos en su momento constatamos y lo dijimos, no nos gustaba el sistema, y que están en causas judiciales de la posibilidad de intervenir el sistema en distintas instancias. Hackers se han metido en todas las instancias. Por eso a nosotros no nos gusta la boleta electrónica, tampoco nos gusta que la cambien todo el tiempo. No, le pregunto por el último candidato que estuvo acá, Filmus. ¿Cómo lo ve en este esquema? Ya hablamos del oficialismo, hablamos de usted que es opción, y el peronismo, la capital, ¿qué juega? ¿Es la representación del kirchnerismo puro? ¿Es el kirchnerismo trasladado a la capital o tienen proyecto urbano? El kirchnerismo en la capital ha jugado un juego bastante perverso con el PRO. ¿En qué sentido? En que, como saben y han tenido esa experiencia, que no han podido ganar las elecciones al PRO ni haber quedado cerca a ningún balotaje, rivalizan desde el punto de vista del discurso público y arreglaron muchas cosas por debajo. Esa es la verdad. Y es el rol que ha tenido el kirchnerismo en la ciudad desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. También creo que yo a Filmus como candidato lo respeto y me encantaría debatir con él. Es una persona con la que se puede dialogar, con la que se puede discutir. La verdad que es un gusto que el candidato sea alguien que presenta ideas, que va a ser articulado, que va a tener opiniones distintas, porque creo que en el diálogo con el otro, en el debate, nos mejoramos todos. También creo que tiene que decir con qué cosas no está de acuerdo del pasado, ¿no? Desde el INDEC hasta, bueno, Moreno, o De Vido, o Jaime, o lo Bolso de López, digo, y calculo que lo va a decir, porque creo, tengo desde el punto de vista del concepto personal un alto concepto de él. Me ayuda a cerrar, le pedimos juntos a Lilita Carrió que acepte el debate, lo aceptó Filmus, lo aceptó Lustó, lo aceptó Tombolini, vamos a invitar a alguna otra fuerza política, falta Elisa Carrió. ¿Sí? Ahí le dejo la cámara. Lilita, ¿cómo estás? Como ya te he dicho en algunos videos, creo
creo que sería muy bueno y muy republicano debatir y contrastar nuestras opiniones y nuestros proyectos sobre la ciudad y sobre la nación de cara a aquellos que lo merecen, que son los ciudadanos. Me acaba de decir Santiago que otros candidatos han aceptado el debate. Sería muy bueno que te sumes, así podemos debatir. Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Hasta acá llegamos con el especial de 1 más 1, 3. Vamos a ayudarte a pensar. Vamos a tratar de llegar de la mejor manera posible al momento de emitir el